Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con un tema, con un nuevo tema que va a ser el tema de compresores reciprocantes. Esos compresores reciprocantes más o menos son como lo muestra la imagen, ¿no? Más o menos son de esta forma, pero vamos a ver cómo deberíamos estudiarlo en sí, cómo funciona, cuál es el ciclo que hacen estos compresores y en especial para qué nos sirven, cuál es su utilidad para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Qué es un compresor? Es una máquina que fundamentalmente se utiliza para elevar la presión, de una presión muy baja puede ser hasta una presión muy alta. Siempre o normalmente es de gas, puede ser aire o otro gas. En este caso, el más utilizado es el aire. Entonces, los usos de un compresor normalmente se utilizan en distintas aplicaciones. Vamos a mencionar algunas. Alguna de esas es la transferencia de gas desde pozos productores de baja presión hasta las plantas de procesamiento. Otra aplicación es comprimir gas para devolverlo a la formación petrolífera con el objetivo de mantener presión o aumentar la presión del yacimiento. Otra aplicación puede ser transferir gas para llevarlo al punto de consumo y otra, aumentar la presión en tubería de almacenamiento. Y por último, comprimir aire para distintos usos en todas las industrias. Entonces, el primer o la aplicación principal en este caso es aumentar la presión que necesitamos, que se solicita, ya sea para cualquier aplicación que necesitemos, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser para una industria, puede ser para plantas de procesamiento, puede ser para yacimiento, o puede ser incluso para algunos ensayos, ¿no? Entonces, eso es un compresor. Esa es la finalidad de un compresor. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve el compresor? Bueno, básicamente da energía al fluido y aumenta la presión, desde una presión inicial hasta una presión final. Entonces, esto de por sí no es que sea igual, sino es que parte de una presión inicial y llega a una presión final. Y cumple este ciclo. Básicamente es este ciclo. Lo que en este ciclo no se muestra es básicamente esto que vamos a ver acá. ¿Cómo funciona un compresor? Bueno, el principio de funcionamiento de un compresor es como estoy seguro que lo han visto, pero es como un movimiento de vaivén de un pistón. Es como que primeramente va a admitir el aire que va a ser en el proceso de 4 a uno va a haber la admisión de aire, como muestra acá. Entonces mi pistón se está moviendo, ¿no? Posteriormente, entramos al proceso de uno a 2 que sería esta curva de acá, que en realidad es un proceso politrópico. En ese proceso se le denomina la compresión. Después de que se ha comprimido nuestro gas, pues estamos eliminando, estamos descargando, pero a una presión más elevada, ¿no? Entonces, en el punto de 2 a 3 se está descargando al al fluido de trabajo con una presión más elevada y otras propiedades también más elevadas. Y eso se le conoce como la descarga. Y finalmente, porque todo ciclo tiene que volver al inicio, entonces tenemos el proceso de 3 a 4, que es básicamente nuevamente la expansión, ¿no? Es, nuevamente se produce la expansión. Una vez que llegamos de 3 a 4, se expande nuestro pistón, entonces vuelve a producirse la admisión. Y así sucesivamente va a ir yendo nuestro pistón, va a ir subiendo y bajando como veíamos en un inicio en este gráfico, ¿no? Que veíamos acá. Si vemos acá, más o menos es de esa forma que funciona, ¿no? Entonces está admitiendo, comprime, descarga y nuevamente se expande, ¿no? Solo que acá está más o menos muy rápido. Pero esa es la función que tiene un compresor. Esa es la función que nosotros tenemos que conocer y también cómo funciona ese compresor. Ese es el principio de funcionamiento. Ahora, nosotros se han debido dar cuenta que a medida que hemos ido haciendo los ejercicios, hemos ido haciendo los ciclos, siempre tratamos de ver de manera sencilla. Este ciclo tiene una, vamos a decir, tiene una gráfica de manera real
y otra máquina, una otra gráfica de manera ideal. La que es de manera real tiene un clearance, que le denominamos el volumen muerto. Eso quiere decir que no va a ser eso el del todo cierto, todo lo que va a admitir no va a ser desde un punto que, por ejemplo, podemos trazar acá una recta, entonces toda la admisión debería ser desde este punto hasta el punto uno, ¿no? Eso debería ser la admisión, pero no es así. Muchas veces se admite menos que eso, básicamente es esta parte de 4 a uno. Entonces, este espacio que estamos acá estamos achurando, se le denomina el espacio muerto, lo que no está siendo parte de nuestro ciclo. Pero cuando nosotros utilizamos un compresor ideal, nosotros tenemos una gráfica más o menos parecida a esta de acá que estamos viendo en este entonces. Entonces tenemos un punto que inicia en 4, es decir, inicialmente no tenemos nada de volumen, se admite y crecemos hasta un volumen que puede ser en uno. Y de aquí se parte en procesos. Puedo elegir el proceso que va a ser isentrópico, puedo elegir el proceso que va a ser politrópico o puedo elegir un proceso que puede ser isotérmico. Lo más normal y que nosotros vamos a tratar de conocer son los procesos politrópicos. Entonces yo puedo elegir el proceso politrópico para comprimir mi gas, en este caso puede ser el aire. Posteriormente de comprimir este gas, yo necesito descargarlo. Necesito sacar este gas con esas propiedades que ahora ha adquirido, con una presión más elevada, y eso lo hacemos en el proceso de 2 a 3. Entonces lo descargamos y una vez que lo descargamos, esto vuelve al inicio. Y si se dan cuenta, esta es la manera ideal, porque inicialmente, idealmente estamos diciendo que todo lo que se va a admitir, todo lo vamos a sacar y lo que va a quedar o va a sobrar va a ser casi nada, ¿no? Entonces básicamente no va a pasar nada, vuelve a iniciar el ciclo, se admite, comprime, descarga y vuelve a iniciar nuestro ciclo, ¿no? De esa manera es la forma ideal. La forma real, ya hemos visto, es de esta forma. Eso quiere decir que una parte de lo que sea, una parte de la admisión se va a descargar, ¿no? De nuestro fluido. Entonces, esto es importante porque yo puedo elegir mi proceso, ya sea politrópico, adiabático o isotérmico. Se van a dar cuenta que a medida que se resuelvan ejercicios, si hacemos un proceso isotérmico o un adiabático o un politrópico, lo más ideal o la manera más productiva de gastar menos trabajo, ya que sabemos que hemos visto compresores en volúmenes de control, pero hemos visto de manera simple. No hemos estudiado como tal todo el compresor, simplemente hemos visto un volumen de control sabiendo que entra un fluido y sale el fluido, pero este volumen de control necesitaba una potencia o un trabajo de entrada. Entonces, es necesario tener un trabajo de entrada mínimo, ¿no? Para producir nuestras, nuestros requerimientos. Eso nunca se olviden. Tienen que tener en cuenta que cualquier máquina que nosotros tengamos, primeramente tienen que preguntarse si hay un trabajo de entrada o si hay un trabajo de salida. Si yo tengo un trabajo de salida, lo más obvio es que este trabajo de salida tiene que ser lo más alto posible, tiene que ser el trabajo máximo posible. Pero cuando yo tengo un trabajo de entrada, yo quiero gastar lo mínimo posible. Es lo contrario, ¿no? Cuando yo tengo que tomar un trabajo de entrada, ya sea una potencia que lo podemos adquirir cuando conectamos un motor, digamos, a la corriente, entonces este motor necesita una potencia de entrada, ¿no? Entonces nosotros queremos que esta potencia de entrada sea la mínima posible para un compresor. Para una turbina puede ser la máxima, porque la turbina, no se olviden que genera una potencia de salida, ¿no? Entonces eso, por favor, nunca se olviden. Es importante tener en cuenta esto. Muy bien. Entonces, una vez que ya conocemos como tal nuestro compresor, cuál es el ciclo que maneja, cuál es el ciclo que cumple, nosotros tenemos que preguntarnos cuánto trabajo requiere. Ya hemos visto que necesitamos el trabajo mínimo. Entonces, vamos a partir de ese concepto que tenemos acá. En un ciclo, la masa es constante. Por eso se usa para masa de control. ¿Eso en qué nos beneficia? Acá tenemos nuestro ciclo ideal, que inicialmente habíamos dicho que esto puede tener un espacio muerto,
pero en ese caso es ideal. Vamos a decir que desde un punto cero hasta un punto uno o desde un punto 4, vamos a decir hasta un punto uno, se ha admitido toda la cantidad de aire posible. De uno a 2 se comprime, de 2 a 3 se saca ese aire para aprovechar las propiedades que ahora tiene y de 3 a 4 nuevamente inicia el ciclo. Entonces, básicamente es esto. ¿Qué es lo que tenemos que considerar acá? Que este es un volumen de control. Por lo tanto, si yo quiero encontrar el trabajo, tiene que encontrar un trabajo que es para un compresor. Y no se olviden que el trabajo que se define para un volumen de control es igual a la integral desde un inicio hasta un final del volumen derivada de la presión. Básicamente, ese es nuestro trabajo para un compresor, en realidad para un volumen de control. Y no olvidemos que el compresor es un volumen de control. Pero, ¿por qué es importante colocar esto de acá? Es muy importante colocar esto de acá porque estamos diciendo que si bien es un compresor, durante todo el ciclo que va a ser mi compresor dentro de la máquina, no se olviden que el compresor como tal es esto, pero lo que está pasando es dentro de esto. Básicamente está pasando esto, ¿no? El de entrar a mi compresor, se está dibujando dentro del compresor el diagrama y eso es lo que está pasando. En fin, al final, en este punto de 2 a 3 se produce la descarga, es decir, cuando está saliendo nuestro fluido. Entonces, lo que estamos diciendo es que como es un ciclo, la masa es constante. Por eso se usa para masa de control. ¿Y esto en qué me beneficia? En que nosotros ya no vamos a utilizar esta ecuación de acá. Vamos a usar para masa de control, considerando que es un sistema cerrado. Entonces, si yo considero eso, ahora mi trabajo va a ser el mínimo y va a estar dado igual a la integral desde un inicio hasta un final, pero por la presión derivada por el volumen específico. Entonces, aquí ya cambia totalmente mi trabajo. Con este trabajo que teníamos acá, podíamos encontrar trabajos normales, pero asumiendo esta parte de acá, asumiendo que va a ser un ciclo que va a ser la más es constante, entonces estoy tratando de sacar el mayor aprovechamiento posible. Es decir, estoy obteniendo el trabajo mínimo posible que voy a requerir en mi compresor. Entonces, cuando nosotros ya tenemos que tomar en cuenta estas consideraciones, decimos, hacen un análisis de balance de masa. Entonces decimos, como es un sistema cerrado, porque no va a haber una pérdida de masa, entonces no hay un intercambio de masa con el entorno. Es un sistema cerrado. La masa se mantiene constante en todo momento. Por lo tanto, no es necesario hacer un balance de masa. Entonces, en nuestros compresores no vamos a hacer un balance de masa. Entonces ese es el punto que teníamos que llegar hasta ahí. Y con esto podemos pasar a resolver los compresores, porque ya hemos visto básicamente cómo funcionan. Ahora lo que vamos a hacer es deducir la potencia de entrada que requiere mi compresor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Justamente esa deducción se ha planteado en dos exámenes. En uno es en un examen final que ha pasado en el 2017 y en el otro es en el segundo examen parcial que ha pasado en el 2018. El problema decía lo siguiente, demostrar que el trabajo neto de un compresor de 3 etapas es igual a esta ecuación de acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de llegar a 3 etapas, tenemos que encontrar el trabajo para un compresor de una etapa. ¿Cómo lo hacemos? Decimos solución. El trabajo mínimo posible. Entonces, el trabajo mínimo posible está dado por esta integral, ¿no? Entonces, el trabajo mínimo posible es igual a la integral desde un inicio hasta un final de la presión derivada del volumen específico. De aquí planteamos o graficamos nuestro ciclo para el compresor. Entonces, como en todo ciclo, tenemos que plantearnos trabajo en los 4 procesos que tiene este ciclo. Entonces decimos, el trabajo mínimo va a ser el trabajo de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. Y no se olviden que esto tiene que ser la integral de la presión derivada del volumen específico. Una vez que tenemos estas integrales, tenemos que analizar en cada proceso. Entonces yo digo, de proceso de 1 a 2 es el proceso politrópico. Por lo tanto,
Yo sé que en un proceso politrópico se cumple algo. En el 2 a 3 es un proceso isobárico. Entonces, el proceso de 3 a 4 es un proceso isocórico y el proceso de 4 a 1 es otra vez un proceso isobárico. Es importante reconocer qué proceso está pasando. ¿Por qué? Una vez que yo conozca el proceso, yo ya puedo ir simplificando esta ecuación. Por ejemplo, cuando yo sé que este es un proceso politrópico, yo sé que la presión y el volumen van a variar, por lo tanto, eso automáticamente tiene que mantenerse como un integral. Pero en cambio, si yo sé que el proceso de 2 a 3 es un proceso isobárico, mi presión es constante, por lo tanto, mi presión va a salir de la integral y se va a integrar el volumen específico o volumen. Entonces, yo digo mi presión en el punto 2 a 3, que es la presión final que está mostrando acá, multiplicado por la integral desde el estado número 2 hasta el estado 3 de la derivada del volumen específico o la derivada del volumen. Entonces de ahí yo tengo que va a ser la integral de una derivada, es volumen 3 menos volumen 2, más el proceso de 4 a 3, o de 3 a 4, perdón. Es un proceso isocórico, automáticamente ustedes podían haber esto hecho igual a 0 y listo. El proceso de 4 a 1 nuevamente es isobárico, por lo tanto la presión en 4 y 1 son iguales y justamente la presión inicial. Entonces la presión sale de mi integral, de esta integral de acá, y lo que pasa es que se integra de 4 a 1, que va a ser el volumen 1 menos el volumen 4. Y con eso ya tenemos nuestra expresión un poquito simplificada. Vamos a trabajar en el proceso politrópico, que es el más, vamos a decir que es el más complicado para este análisis. Entonces decimos lo siguiente. Yo sé que en un proceso politrópico se cumple que la presión multiplicada por el volumen elevado a la n es igual a una constante. Como yo tengo esta ecuación o esta relación que se cumple, yo tengo que evaluar esta relación en el estado 1, pero también tengo que hacerlo en el estado 2. Por lo tanto, yo puedo decir que una vez que yo tengo esta ecuación, puedo pasar a esta de acá. Entonces, automáticamente, aquí no lo hemos planteado, yo puedo decir que la presión 1 multiplicado por el volumen 1 elevado a la n es igual a una constante. Pero también se va a cumplir que la presión 2 multiplicado por el volumen 2 elevado a la n también es una constante. ¿Y esto para qué me va a servir? Vamos a ver un poco más adelante. De acá, de esta ecuación que estamos viendo acá, es importante es importante encontrar una relación entre el volumen. Porque no se olviden que cuando yo tengo que integrar el volumen, yo tengo que encontrar que la presión esté en función de mi volumen. Por lo tanto, en este integral de acá, yo reemplazo mi presión, que va a ser constante sobre el volumen elevado a la n. No se olviden que constante pues sale de la integral, es una constante nomás. Por lo tanto, la integral de 1 a 2 de la derivada del volumen respecto del volumen a la n. Cuando tenemos un exponente, si vamos a un poquito desarrollarlo esto de acá, vamos a tener más o menos esta integral de acá, de un constante, integral de 1 a 2, derivada del volumen respecto del volumen a la n. Normalmente nosotros no conocemos algo así, pero estos sí podemos representarlo de otra forma. Podemos representarlo como la integral de 1 a 2 del volumen a la menos n derivada del volumen. Y de acá sí integramos. Como es un exponente, tienen que acordarse que a esto se le suma 1 y se le divide su exponente. Entonces yo tengo que va a ser la constante multiplicado por el volumen a la menos n más 1 dividido entre menos n más 1. Es justamente lo que está acá. Y eso tenemos que evaluarlo en 1 y 2. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso en cuenta, entonces podemos pasar a evaluarlo esto. Entonces, al final, si lo evaluamos en 1 y lo evaluamos en 2, me va a quedar esta ecuación de acá. Vamos a borrarlo esta parte de acá. Y me va a quedar esta ecuación de acá. Entonces yo digo que la integral de 1 a 2 de la presión derivada del volumen específico había sido igual a la constante sobre 1 menos n multiplicado por el volumen 2 elevado a la n menos 1 o a la menos n más 1 menos el volumen 1 elevado a la menos n más 1. Y ahora, ¿por qué es importante estas ecuaciones que habíamos mencionado antes? No se olviden
que habíamos mencionado dos puntos. Uno, que mi presión 1 por el volumen 1 elevado a la n es igual a una constante. Y otro, que presión 2 por el volumen 2 elevado a la n es igual a otra constante. ¿No sé si se acuerdan? Hemos planteado que esta relación se puede cumplir en cualquiera de estos estados. Solo en los estados donde hay un proceso politrópico. Eso tomémoslo en cuenta. Por lo tanto, yo sé que mi presión 1 es la presión inicial y la presión 2 es mi presión final. Por lo tanto, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es evaluar esta, en vez de esta constante, multiplicarlo de manera conveniente. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Tenemos la integral, colocamos la constante, lo vamos a meter a la multiplicación, a los paréntesis, y vamos a ir multiplicando. Yo sé que la presión final por el volumen 2 elevado a la n es igual a una constante, por lo tanto yo lo reemplazo ese valor acá. Pero también había sido igual a la presión inicial por el volumen 1 elevado a la n igual a una constante, por lo tanto yo reemplazo eso acá. ¿Y esto qué beneficio me trae? El beneficio que me trae esta relación que hemos encontrado ahora es que se va a simplificar este n. Este n con este n se van a simplificar. Se van a ir de mi ecuación. Y al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta ecuación de acá, que la integral de 1 a 2 de la presión derivada del volumen específico había sido igual a 1 sobre 1 menos n multiplicado por la presión final por el volumen 2 menos presión inicial por el volumen 1. Y con esto ya tengo una ecuación más sencilla. Y ese es el punto, que tratemos de encontrar ecuaciones simples, no muy complicadas, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestro trabajo en el proceso politrópico. Muy bien, entonces en esta ecuación que teníamos anteriormente, ahora podemos reemplazar nuestro proceso politrópico. Entonces, tenemos esta ecuación. Presión final es volumen 2 menos presión inicial volumen 1 sobre 1 menos n. Menos presión final volumen 2 más presión inicial volumen 1. Un poquito vamos a retroceder atrás y vamos a ver qué ha pasado. Idealmente, en nuestro ciclo, el volumen 3 y el volumen 4 son cero. Por lo tanto, se va y esto también se va. Y al final me va a quedar este menos con más se vuelve negativo. Por lo tanto, así me va a quedar el menos la presión final por el volumen 2 y más la presión inicial por el volumen 1. Y ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ahora tengo que agrupar los que son similares. Y me va a quedar lo siguiente. Yo tengo que factorizar presión final por el volumen 2, me va a quedar esta ecuación de acá. Y si factorizo presión inicial por el volumen 1, me va a quedar esta ecuación de acá. Si se dan cuenta, esto es lo mismo, pero cambiándolo de signo. Por lo tanto, yo voy a colocar, el signo lo voy a factorizar y me va a quedar presión final por el volumen 2 menos presión inicial por el volumen 1 multiplicado n sobre n menos 1 menos n. Perdón. Y eso se basa en hacer esta operación. Básicamente lo que tenían que hacer es 1 menos, que está yendo a multiplicar esto, menos por más, menos 1, menos por menos, más n. Y todo esto dividido entre 1 menos n. 1 menos 1 se van y me queda n. Y me queda esta ecuación de acá. Entonces, en fin, tenemos esta ecuación de acá. Ahora, tenemos que simplificar más esta ecuación, porque a veces, o lo normal, es que tengamos de datos las presiones inicial y final, pero no los volúmenes. Por lo tanto, yo tengo que encontrar una ecuación de acá, otra ecuación de acá. La única ecuación que siempre tienen que pensar es en la ecuación que relaciona la presión, volumen elevado a la n igual a una constante. Entonces, yo puedo factorizar de acá, vamos a factorizar esta parte de acá. Porque normalmente, como les decía, las condiciones iniciales y a veces la presión final y las condiciones iniciales sí se conocen, pero no se pueden conocer, pues el volumen 2 es casi imposible que se conozca el volumen 2. En ningún ejercicio que vamos a ver más adelante van a ver que nos da el volumen 2. Por lo tanto, tenemos que simplificar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ayuda de esta ecuación. Vamos a simplificar este volumen. De esta ecuación, no se olviden que eso se cumple para el estado 1 y para el estado 2. Yo voy a encontrar que el volumen 2 va a ser igual a la constante sobre la presión
en este caso final, y todo esto elevado a la 1 sobre n. Y vamos a encontrar esta ecuación para el volumen 2 y esa misma ecuación para el volumen 1. Y vamos a reemplazar en esta de acá, en lo de adentro, no en lo de afuera. Entonces, reemplazando voy a obtener esta ecuación de acá que estamos escribiendo. Entonces, el trabajo mínimo va a ser igual a n sobre 1 menos n multiplicado por la presión final, multiplicado por constante sobre presión final, dividido sobre presión inicial, constante, presión inicial. Ambos están elevados a la 1 menos e, a la 1 sobre n, menos 1 y presión inicial volumen. Si se dan cuenta de aquí, estos se van a simplificar, son lo mismo. Y al final me va a quedar una ecuación más o menos de esta forma. Y de acá, como tenemos esto que es lo mismo que esto, pues una propiedad de exponentes, yo digo que directamente esto se va a volver presión final. Acá yo tengo 1 y como está dividiendo se pasa a restar, entonces va a ser 1 menos 1 sobre n. Y de acá me va a quedar que la presión final va a estar elevado a la n menos 1 sobre n y lo mismo me va a quedar para la presión inicial. Y con eso yo voy a obtener un exponente que depende de n, que es la constante politrópica. Entonces, una vez que ya tenemos esta ecuación, me va a quedar esta ecuación como tal, que voy a tener n sobre 1 menos n multiplicado por la presión final sobre presión inicial elevado a la n menos 1 sobre n menos 1 multiplicado por las condiciones iniciales que van a ser presión inicial y volumen 1. Entonces, con esto ya tenemos mi trabajo para un compresor de una etapa. No se olviden que es un gas ideal, por lo tanto, cumple la ecuación de estado. Es decir, que va a cumplir que la presión por el volumen es igual a la masa R de cada gas por la temperatura inicial, ¿no? Entonces puedo representarlo de cualquiera de estas dos formas. Podemos decir que el trabajo para un compresor de una etapa es igual a n sobre 1 menos n multiplicado por la masa R de cada gas multiplicado por la temperatura 1, multiplicado todo esto entre corchetes por la presión final sobre presión inicial elevado a la n menos 1 sobre n menos 1 y cesamos corchetes. Y esta es mi ecuación para un compresor de una etapa. Entonces, si yo quiero obtener la potencia, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Permítanme un momento. Entonces, acá está expresado en función de la potencia. Entonces, decimos la potencia o la potencia que necesita mi compresor va a ser igual a n sobre 1 menos n multiplicado por el flujo másico por R de cada gas por la temperatura inicial multiplicado por la diferencia entre la presión final sobre la presión inicial y todo esto elevado a un exponente que es n menos 1 sobre n y todo esto menos 1. Y esa es la multiplicación. Esta es mi ecuación que yo necesitaba. Y con eso se acaba la demostración para la potencia o el trabajo requerido para un compresor de una etapa. Pero ¿qué pasa si yo quiero de forma real? Porque no se olviden que a veces y normalmente lo más normal es que encontremos procesos que son reales. Entonces, para un compresor de una etapa que tenga vamos a decir, que tenga un ciclo real que habíamos visto en un inicio, se va a cumplir la misma expresión, pero ¿qué va a cambiar? Va a cambiar este volumen sub D, que ya no es el volumen inicial, sino es el volumen desplazado. Si lo colocamos en función de potencia, sería el flujo volumétrico desplazado. Eso quiere decir que esto es sin espacio muerto, o diré, en este caso sería con espacio muerto, que consideramos que nuestro volumen desplazado es diferente de mi volumen aspirado o de admitido, ¿no? Entonces, cuando yo tengo eso, es un ciclo real. Por lo tanto, yo tengo que encontrar mi volumen aspirado. Entonces, eso se llama con espacio muerto, donde, como les decía, acá no es lo mismo el flujo volumétrico aspirado que el flujo volumétrico desplazado. Ahí está una gran diferencia, ¿no? Entonces, eso es importante acá. Tenemos que demostrar nuevamente qué pasa si es un ciclo real. Entonces, ¿qué tenemos que ver?
tenemos que ver una definición de eficiencia volumétrica. La eficiencia volumétrica se define como el volumen ideal aspirado, o bueno, en este caso es el volumen real aspirado sobre el volumen ideal aspirado. No se olviden que lo ideal es que desde un inicio del ciclo aspire hasta que se llegue a un punto y esté listo para comprimir. Pero no siempre es así. En la realidad, nosotros nunca vamos a encontrar un proceso así. Siempre hay variaciones. Y en este caso no es la excepción. Va a ocurrir la aspiración en el punto 4. Y la aspiración se le conoce como volumen sub A, que significa volumen aspirado o volumen admitido. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Una vez que nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, podemos recurrir a esto, que el volumen admitido es diferente del volumen desplazado. El volumen desplazado era para cuando esto es de manera ideal, ¿no? Pero cuando es de manera real, necesito hallar el volumen A. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que encontrar esta ecuación de acá. Pero de acá me voy a ayudar con el gráfico. Yo sé que mi volumen o flujo volumétrico o volumen aspirado va a ser mi volumen desplazado menos mi volumen prima, ¿no? Entonces yo digo mi volumen desplazado es mi volumen prima más mi volumen aspirado y de acá yo diría que mi volumen aspirado es mi volumen desplazado menos mi volumen prima. Este volumen prima es una referencia nada más. De acá, como este proceso, esto no les expliqué, normalmente cuando es un ciclo real y hay un proceso de 3 a 4, este proceso es idéntico al proceso de 1 a 2. Eso quiere decir que si este es isotérmico o es isentrópico o es politrópico, este también lo va a ser. Si este es politrópico, este también va a ser politrópico. Si es isotérmico, este también va a ser isotérmico. Y si es adiabático, este también va a ser adiabático. Entonces, de ahí podemos obtener una ecuación más. Entonces, tenemos que primeramente reemplazar en nuestra eficiencia. Yo tengo que el volumen aspirado había sido el volumen desplazado menos volumen prima. De aquí vamos a ir a dividir a cada miembro y vamos a obtener que es igual a 1 menos B' sobre el volumen desplazado. Y a esto le denominaremos ecuación número 1. Y acá, como es un proceso politrópico, se cumple que presión por el volumen elevado a la n es igual a una constante. Entonces, evaluado en cada estado, yo tendría esta ecuación, que presión 3 por el volumen 3 elevado a la n es igual a la presión 4 multiplicado por el volumen 4 elevado a la n. Entonces, no se olviden que la presión 3 es la presión final y la presión 4 es la presión inicial. Eso lo vemos en el gráfico. Volvemos un poquito atrás y en el 4 es la inicial y en el 3 es la final. Entonces, una vez que ya tenemos que tomar en cuenta eso, colocamos el volumen 3. ¿Cuál es el volumen 3? Es el volumen en este punto. ¿Cuál es el volumen 3? Es el volumen desplazado. ¿Y cuál es el volumen 4? Es el volumen aspirado, que sería el volumen desplazado menos el volumen prima. O en este caso, el volumen sub 0 más B'. ¿Por qué? Eso vamos a explicarlo un poquito más acá. Vamos a tomar como referencia este punto 0. Entonces el 3 va a ser el volumen sub 0, que es de acá, que le conocemos como volumen muerto, esta parte de acá. Y el volumen 4 va a ser todo esto de acá, sumándole el B'. Entonces, de acá yo voy a obtener esta ecuación, que mi presión inicial multiplicado por B sub 0 más B' elevado a la n. Y B volumen 3 es el volumen inicial. Eso tenemos que corregirlo, ¿no? Y de esa manera está dada mi ecuación politrópica. De aquí obtengo algo bien interesante. Yo sé que mi presión final sobre presión inicial, si mando a dividir esto, y esto lo voy a ir a mandar a dividir al otro miembro, voy a obtener una ecuación que es igual a esta. Este volumen o este volumen muerto lo vamos a dividir a miembro y vamos a obtener esta ecuación de acá, que va a ser 1 más el volumen prima sobre el volumen sub 0. De acá yo tengo que despejar volumen prima, porque mi volumen prima es este volumen que está acá. No sabemos qué es. Entonces yo despejo de acá y me va a quedar que mi volumen prima va a ser igual a mi volumen inicial o volumen sub 0 multiplicado por presión final sobre presión inicial elevado a 1 menos 1 sobre n menos 1. Y esto nos reemplazamos recién acá.
Entonces, una vez que tenemos esta ecuación, yo voy a obtener que la eficiencia volumétrica había sido igual a 1 menos B sub 0 sobre P sub T multiplicado por la presión final sobre presión inicial elevado a la 1 sobre n menos 1. Y con eso tendría la definición de eficiencia. Pero este es un ciclo real, ¿no? En este caso, para simplificar esta expresión, hay una, vamos a decir, es un coeficiente, el coeficiente de espacio muerto. El coeficiente de espacio muerto se define como el volumen cero dividido entre volumen desplazado. Es dividir este espacio muerto entre volumen desplazado. Y ese se le conoce como el coeficiente o cantidad de espacio muerto que hay. Normalmente esto está en porcentaje. Les dice un espacio muerto del 5%, un espacio muerto del 6%. Entonces, básicamente les va a dar un porcentaje. Entonces, en vez de colocar toda esta ecuación de acá, colocamos el C. Y entonces nos quedaría esta ecuación de acá. De acá multiplicaríamos de esta forma. Si multiplicamos miembro a miembro, vamos a ir a obtener esta forma de acá, que va a ser 1 más C menos C multiplicado por la presión final sobre la presión inicial elevado a la 1 menos N. Entonces, cualquiera de estas dos formas, ya sea esta o esta, va a valer para encontrar la eficiencia volumétrica. Entonces, volviendo a un inicio, la eficiencia volumétrica va a ser igual al volumen, flujo volumétrico aspirado sobre el flujo volumétrico desplazado. Lo que yo quiero es el flujo volumétrico aspirado, entonces yo tengo que multiplicarle la eficiencia volumétrica por el volumen o flujo volumétrico desplazado. Esta ecuación se reemplaza en el compresor real de una etapa. En vez de colocar el volumen desplazado, yo le cambio por el volumen admitido. Entonces, expresado en función de potencia, va a ser el flujo volumétrico admitido y lo demás es lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos demostrar eso? Porque ustedes me dirían, sí, o sea, hemos hecho la eficiencia y hemos encontrado, pero ¿cómo sé que esto es verdad? Bueno, entonces nos quedaría demostrarlo. Nuevamente, demostramos de la demostración de un trabajo de un compresor real. Tenemos que hacer el mismo análisis para cada estado. De 1 a 2 es un proceso politrópico. Ya sabemos que se obtiene esta expresión. De 2 a 3 es un proceso isobárico. Sabemos que se obtiene esta ecuación. De 3 a 4 es un proceso politrópico. Como les decía, siempre va a ser el mismo. Si en 1 a 2 es politrópico, de 3 a 4 sí o sí tiene que ser politrópico. Por lo tanto, ya tenemos esta ecuación y de 4 a 1 nuevamente es isobárico y tenemos esta ecuación. Una vez que tenemos las cuatro ecuaciones para cada proceso, las sumamos para encontrar el trabajo mínimo. Entonces vamos a obtener la suma de de estos procesos. Lo que tienen que hacer es tratar de hacerlo de manera muy sencilla. Si yo tengo acá presión 2 y volumen 2 y presión 1 y volumen 1, yo voy a ir a buscar a estos mismos. Entonces yo voy a buscar, vamos a colocarlo con otro colorcito para que se note. Entonces yo voy a ir a buscar a mis valores con los que se puede factorizar esto. Se puede factorizar con esto y se puede factorizar con esto. Esto lo voy a separar. Todo esto lo voy a llevar a un costado, ¿no? Los tres. Y los otros tres restantes lo voy a llevar a otro costado, de tal manera que pueda obtener una ecuación más o menos de esta forma, que esté ya ordenadito. Una vez que ya tengo esta ecuación, yo tengo que volver a hacer lo que hemos hecho en un compresor, en la demostración de un compresor ideal. Básicamente factorizar lo que se puede factorizar, lo que se repite. Entonces podemos factorizar presión 2, volumen 2, presión 1, volumen 1. Para este caso, presión 4, volumen 4 y presión 3, volumen 3. Y factorizando vamos a obtener una ecuación parecida a estas de acá. Vamos a obtener más o menos estas ecuaciones de acá. Entonces yo voy a tener que el trabajo mínimo había sido la presión 1 multiplicado por el volumen 1, multiplicado todo eso, presión 2, volumen 2, sobre presión 1, volumen 1, menos 1, multiplicado todo eso por n sobre 1 menos n, menos presión 4, volumen 4, multiplicado por presión 3, volumen 3, sobre presión 4, volumen 4, menos 1, multiplicado n sobre 1 menos n. Esto es lo mismo, por lo tanto se puede factorizar. Y nos va a quedar más o menos una ecuación sencilla. Lo que tienen que recordarse acá,
tenemos cuatro estados. Los cuatro estados están unidos por procesos politrópicos. Por lo tanto, se cumplen estas cuatro ecuaciones. Que el volumen 2 es igual a la constante presión final elevado a la 1 sobre n, volumen 1 constante presión inicial elevado a 1 sobre n, volumen 3 constante presión final elevado a la 1 sobre n y volumen 4 constante sobre presión inicial elevado a la 1 menos n. Reemplazando valores, sabiendo, eso por favor tienen que tomarlo en cuenta, que la presión 1, la presión 4 son iguales y son la presión inicial. Presión 2, presión 3 y presión final son iguales. Estas dos ecuaciones me van a ayudar a simplificar todo esto. Al final me va a quedar una expresión más o menos de esta forma. Para este caso, hacemos esa, bueno, ya tenemos 1 sobre n sobre 1 menos n multiplicado por la presión 2 sobre presión 1, que al final, reemplazando estos dos valores de acá, me va a quedar que es presión final sobre presión inicial elevado a la n menos 1 sobre n menos 1, multiplicado por la presión inicial por el volumen 1. Menos lo mismo de acá, pero en ese caso la presión inicial se multiplica por el volumen 4. Si se dan cuenta, todo esto es lo mismo para ambos miembros. Y si todo esto es lo mismo, entonces, ¿qué voy a obtener? Factorizamos, pues. Lo factorizamos y voy a obtener esta expresión multiplicado por volumen 1 menos volumen 4. Si volvemos a nuestro ciclo real, yo sé que mi volumen 1 menos mi volumen 4, que había sido mi volumen aspirado. Y de ahí concluimos que el trabajo para un compresor real de una etapa es la misma expresión que teníamos, solo que en vez de volumen desplazado va a ser el volumen aspirado. Entonces, si nosotros queremos expresarlo en función de potencia, lo único que tenemos que cambiar, en vez de colocar el volumen, colocarlo en flujo volumétrico. Y con eso ya tenemos demostrado mi trabajo para un compresor real de una etapa y ideal de una etapa. Entonces, esa es la forma de cómo demostrar el trabajo para un compresor, ya sea ideal o sea real, pero que son de una etapa. Una vez que ya tenemos estas dos ecuaciones, ya sea para un ideal o para un real, tenemos que tratar de dividir las etapas. Y nos preguntaríamos, ¿por qué dividir estas etapas? Muchas veces por las dimensiones del compresor. A veces se quiere convertir un compresor de manera, digamos, un ejemplo de 1 bar a unos 30 bar y sus dimensiones, si queremos diseñar solamente un compresor, son muy grandes y en realidad, si son grandes, son costosas. Por lo tanto, ¿para qué dividir estas etapas? Básicamente por las dimensiones del compresor. Queremos obtener un compresor que no sea tan elevado su costo, es decir, que no sea tan grande, pero que cumpla la misma función. Entonces, para eso lo dividimos las etapas. Entonces, con el objetivo de aumentar la temperatura y aumentar la presión. Entonces, yo puedo dividir este compresor que era de una etapa, lo puedo pasar a un compresor de 2 etapas, e incluso puedo pasarlo a un compresor de 3 etapas, y así sucesivamente en las etapas que yo quiera. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque acá va a haber, digamos, un interenfriador, el que va a enfriar a mi temperatura hasta que en el punto 3 salga, bueno, la temperatura 3 tendría que ser igual a mi temperatura 1, eso se tiene que cumplir. Y también la temperatura 5 tiene que ser igual a mi temperatura 1. Lo que pasa es lo siguiente. Acá está aumentando la presión 2. Vamos a obtener, digamos que acá tenemos 1 bar. En el primer compresor se ha convertido a 10 bar. Es un ejemplo. Acá en 3 está llegando, se asume normalmente de manera ideal que va a llegar los mismos 10 bares. Pero como ya está entrando a otro compresor, ahora ya no va a salir los 10 bares, sino va a salir unos, pónganlo, unos 40 bares. Ha crecido 4 veces. En el primero ha crecido 10 veces. En el segundo ha crecido 4 veces. Y al final, usando un compresor de 2 etapas, he obtenido 40 bar. Comparado con 10 bar, es muy grande, ¿no? Entonces, más o menos para eso nos sirve. Y si atravesaría el compresor de 3 etapas, pónganle que va a aumentar un 10% más y vamos a obtener un 400 bar. Entonces, estas cosas o estos, en realidad, si hacemos estas cosas para un compresor, que esta es una manera ideal de representarlo, no es totalmente real,
pero se obtiene de manera, vamos a decir, de manera más económica el mismo resultado. Y podríamos decir mejores resultados. ¿Por qué? Vamos a obtener una mejor presión de salida, ya no una pequeña, una presión muy elevada, ¿no? Según los requerimientos que necesitemos. Entonces, una vez que ya tenemos ese concepto, entonces dividimos los compresores. En una etapa es solamente un compresor, dos etapas quiere decir dos compresores y tres etapas quiere decir tres compresores. Entonces, en estos compresores, si dibujamos de manera ideal, se va a cumplir estas ecuaciones, estas gráficas de acá. Normalmente son la admisión, llega hasta 1, de 2 a 3, como les decía, es más o menos a presión constante, sube de 3 a 4, de 4 a 5 es presión constante y sube hasta 6, ¿no? Entonces, de 100, en este punto, vuelve, se expulsa la presión final y esto vuelve al inicio. Es más o menos de esta forma cómo se hace nuestro ciclo en un diagrama P versus B de un compresor de tres etapas. Muy bien, una vez que ya tenemos eso, ya tenemos el trabajo de un compresor de una etapa. Pero yo quiero un compresor de dos etapas. Entonces yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Si yo quiero la primera etapa, yo tengo esa ecuación y la segunda etapa tengo esta ecuación. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado esa parte de acá. ¿Por qué? Vamos a dibujar de manera sencilla nuestro compresor. Tenemos un compresor que es más o menos de esta forma y aquí tenemos otro compresor. Listo. En este compresor entra aire y sale. Su salida viene al otro compresor y acá sale. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un estado inicial que va a ser 1 y tenemos un estado final que va a ser 4. Este va a ser el estado 2 y este es el estado 3. Esta presión en 2 y la presión en 3 se le denomina presión intermedia. En este compresor, para el primer compresor, mi salida no va a ser la presión 2, que va a ser la presión intermedia. Pero para mi compresor 2, mi entrada va a ser la presión intermedia y mi salida va a ser la presión 4. Por esas razones que cambia mi presión intermedia en ambos casos. Y el trabajo, como les decía, en un compresor tiene que ser el mismo. Entonces, si yo quiero encontrar el trabajo mínimo para un compresor de dos etapas, tengo que sumar estas dos ecuaciones. Entonces, al final diríamos lo siguiente, que el trabajo de un compresor de dos etapas es la suma de estas dos. Y al final, sumando estas dos, yo voy a obtener esta ecuación de acá, donde voy a obtener que es n sobre 1 menos n multiplicado por la masa, R por la temperatura 1. No se olviden que la temperatura 1, temperatura 3 y temperatura 5 son las mismas. De acá, estos dos se van a sumar. Me va a quedar por un lado esta ecuación y por el otro lado esta ecuación. Y menos uno se van a sumar y me va a quedar menos 2. Lo importante de acá, ¿qué es lo importante? Yo quiero obtener, sigue la misma potencia, pero que sea mínima. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, el mismo concepto que hacíamos cuando hacíamos derivadas o cuando hacíamos ejemplos de aplicaciones de derivadas. Queríamos maximizar algo. ¿Qué hacíamos? Derivábamos. Entonces, tenemos que obtener o hacer lo mismo. Tenemos que obtener una presión intermedia que me da que mi trabajo sea mínimo. Entonces, yo hago la derivada parcial de mi trabajo respecto de mi presión intermedia. Y esto lo igualamos a cero para que sea máximo o sea mínimo. Entonces, derivando esta ecuación, yo voy a obtener esta ecuación de acá, que es bastante larga. Entonces, aplicando derivadas parciales. Yo voy a obtener esta ecuación, ya se sabe. El multiplicar esto se va a quedar. Derivada de esto de acá es bajar el exponente, es decir, vamos a bajar n menos 1 sobre n multiplicado, pero antes de colocarlo el exponente, yo tengo que restarle menos 1. Entonces me va a quedar n menos 1 sobre n menos 1. Y esto operando me va a quedar n menos 1 menos n sobre n. De acá estos dos se van a quedar y me va a quedar menos 1 sobre n. Y esta es la derivada de este punto. Lo siguiente, para el otro caso, voy a obtener la presión final sobre la presión intermedia. Mi presión intermedia en este caso es
está abajo, por lo tanto tengo que subirlo con un signo negativo. Una vez que yo lo subo, yo tengo que bajarlo al derivar, yo voy a bajar mi exponente que va a ser menos n menos 1 sobre n, y a eso, a esta exponente, yo tengo que restarle menos 1. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente, voy a tener menos n más 1, n multiplicado por menos 1, que me va a ser menos n sobre n, y al final me va a quedar que va a ser 1 menos 2n sobre n, y es justamente lo que me queda acá. Entonces, una vez que yo ya tengo esa ecuación, lo único que tengo que hacer es igualarlo a cero y todo lo que no me sirve, botarlo. ¿Qué es lo que no me va a servir acá? Lo principal. Vamos a esto se va a simplificar porque lo voy a factorizar. Esto se va a simplificar y me va a quedar una expresión más o menos de esta forma. Donde yo voy a tener presión inicial, presión intermedia, presión final y presión intermedia. Lo más obvio, tenemos que despejar la presión intermedia, es decir, factorizamos. Factorizamos la presión intermedia, entonces me va a quedar lo siguiente. Por un lado, yo voy a obtener que mi presión intermedia es 2 veces n menos 1 sobre n multiplicado, o eso va a ser igual a la presión final n menos 1 sobre n multiplicado por la presión inicial n menos 1 sobre n. Y de acá, si se dan cuenta, estos son lo mismo. Entonces se simplifica. De acá yo tengo presión intermedia al cuadrado, presión final, presión inicial. El cuadrado pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Y entonces obtengo mi presión inicial, perdón, intermedia, para que mi potencia sea la mínima posible, que va a ser igual a la raíz cuadrada de la presión final multiplicada por la presión inicial. Y con eso se acaba para encontrar mi trabajo mínimo. Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar esta ecuación en esta presión intermedia y en esta presión intermedia. Reemplazando, podemos hacer eso de una vez reemplazando, pero también hay otra opción, ¿no? Otra opción más simple es esta de acá, es un poco más teórica. Por teoría, yo sé que quiero el trabajo mínimo. Si yo quiero el trabajo mínimo, como hemos encontrado el trabajo uno es para un compresor y es el trabajo mínimo posible, entonces yo igualo estos dos. Yo quiero que mi trabajo uno y mi trabajo 2 sean iguales para que sean los mínimos posibles. Igualando, yo voy a obtener una ecuación parecida a esta, porque si volvemos acá, esto igualamos, se van a simplificar estas dos, estos dos se van a simplificar y me va a quedar esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá. De acá yo tengo que despejar la presión intermedia, pero acá diferentemente lo despejo las exponentes porque son los mismos. Presión intermedia por presión intermedia se vuelve presión intermedia al cuadrado y me va a quedar la presión intermedia igual a la raíz cuadrada de la presión final por la presión inicial. Y con eso yo obtengo el mismo resultado que hemos obtenido derivando. Entonces, una vez que ya tengo eso, tengo que reemplazar en mi ecuación anterior. Reemplazando, yo voy a obtener esta ecuación de acá. ¿Cómo voy a obtener? Bueno, de manera sencilla. Primeramente voy a obtener presión final elevada a la 1 medio por presión inicial elevada a la 1 medio sobre presión inicial. Entonces, de acá, esto yo tengo que mandarlo a restar. Por lo tanto, yo voy a tener presión final va a ser igual a 1 sobre 2 sobre presión inicial, que es 1. Presión inicial es 1 menos 1 medio. Y 1 menos 1 medio va a ser 1 medio positivo. Y esto sale como exponente. Presión final, presión inicial, elevado a la 1 medio. Y eso multiplicado por n menos 1 sobre n. Entonces me va a quedar n menos 1 sobre n. Y al final eso va a ser lo mismo que esto. Lo mismo hacemos para el otro caso. Y me va a salir la misma expresión. Al final, estos dos como son lo mismo, se van a sumar. ¿No? Acá está un poco mal la ecuación de acá. Si se han dado cuenta. En uno está dividido entre 2 y en el otro no está dividido, pero les va a salir la misma. Esta tiene que ser sobre 2. Entonces, una vez que ya tenemos lo mismo, estos se van a sumar y al final se va a factorizar el número 2. Y va a pasar a ser el trabajo de un compresor de dos etapas, es igual a 2n sobre 1 menos n, multiplicado por la masa, R por la temperatura 1, multiplicado por la presión final sobre presión inicial, elevado a la n menos 1 sobre 2n, menos 1. Y con eso obtenemos el trabajo. Si yo quiero el trabajo de un compresor de 3 etapas, tengo que hacer absolutamente lo mismo. Planteo mi trabajo que he encontrado en un compresor de 2 etapas y planteo para mi compresor, que es, o bueno,
el trabajo para el compresor 3 para mi tercer compresor. Entonces yo voy a obtener estas dos ecuaciones. Eso es para mi compresor de dos etapas, es decir, estoy sumando ya estas dos de las primeras las primeras potencias del primer y del segundo compresor, lo estoy sumando. Y ahora tengo que sumarlo con la tercera, con el trabajo que se quiere mi tercer compresor. Pero acá hay algo interesante nuevamente. Si se dan cuenta y dibujamos de nuevo nuestro compresor, vamos a obtener nuevamente una expresión así más o menos, ¿no? Donde acá hemos recibido, acá es mi presión intermedia, mi presión de salida, esto va a volver a alimentar a mi compresor y recién va a ser la final. Entonces acá si bien para un compresor de dos etapas esto era el final, pero para un compresor de tres etapas esto va a ser una presión intermedia, que le denominamos presión en B. Y esto recién va a ser la presión final. Entonces para mi compresor de dos etapas yo sé que mi presión final es la presión B y mi inicial va a ser la presión inicial nada más. Pero para mi compresor de tres etapas esta presión B va a ser la inicial y la final va a ser la presión final nada más. Entonces, con esa consideración, yo sé que mi compresor de tres etapas va a ser la suma de estas dos, que sumando me va a quedar esta expresión. Va a ser lo mismo, esta expresión se factoriza y me va a quedar dos veces la presión B sobre presión inicial elevado a la n menos 1 sobre 2n más presión final sobre presión B elevado a la n menos 1 sobre n menos 3, ¿no? Entonces de acá nuevamente tenemos que encontrar la presión intermedia que me da el trabajo mínimo posible. Entonces hacemos la derivada parcial de mi trabajo total respecto de mi presión intermedia B para que sea máximo y mínimo. Hacemos la derivada, ustedes ya saben derivar, tienen que hacer lo mismo que hemos hecho para la presión en B, para la presión en B de acá igual. Al final se van a dar cuenta que esto se va a simplificar, esto se va a ir, esto se va a ir y esto se va a ir y me va a quedar una ecuación parecida a esta de acá, donde yo voy a despejar mi presión B, ¿no? Entonces de acá yo tengo que esto pasar al otro miembro, se va a despejar, voy a despejar la presión B, entonces de ahí voy a obtener esta ecuación de acá. Tengo que hacer una suma de fracciones y me va a quedar más o menos esta ecuación de acá. Me va a quedar que la presión en B es 3 medios del n-1 sobre n es igual a la presión final elevado a la n-1 sobre n, presión inicial elevado a 1 medio, n-1 sobre n. n-1 nuevamente se simplifica y este 3 medios pasa como raíz. Entonces me va a quedar que la presión en B había sido 2 tercios de la presión final y presión inicial a la 1 tercio. El 1 tercio, como es común en ambos, se puede convertir en raíz cúbica y me va a quedar presión final al cuadrado por presión inicial. Y esa es mi presión intermedia que me permite que mi trabajo de tres etapas sea el máximo posible. Entonces, reemplazamos este valor en mi ecuación general y voy a obtener esta ecuación al final. No se olviden que esto es lo mismo que hemos hecho para un compresor de dos etapas. Tenemos que colocar presión final elevado a la 2 tercios multiplicado por la presión inicial elevado a la 1 tercio sobre presión 1. No se olviden que 1 menos 1 tercio es 2 tercios. Y de acá 2 tercios va a ir a multiplicar arriba con el exponente que es n menos 1 sobre 2n. 2 con 2 se va a ir y me va a quedar 3. Lo mismo va a pasar para esta expresión de acá y me va a quedar esta ecuación de acá. Entonces el trabajo para un compresor de tres etapas es igual a 3n sobre 1 menos n multiplicado por la masa por R por la temperatura 1 multiplicado por la presión final sobre la presión inicial elevado a la n-1 sobre 3n y todo esto menos 1. Y expresado en función de potencia me va a quedar lo mismo que ahora lo único que cambia es que en vez de masa se obtiene el flujo másico, nada más. Y con eso hemos terminado esta parte de la demostración de potencias y trabajos para un compresor de una etapa, de dos etapas y de tres etapas. En los siguientes videos o en la siguiente clase vamos a ver simplemente aplicaciones de esta ecuación, porque ya lo hemos demostrado. No hay más que demostrar, tal vez unas presiones intermedias más, pero básicamente eso es todo por la parte teórica. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.